era el aguijón del apóstol Pablo? Bueno, veamos qué nos dice la Biblia en 2 Corintios, capítulo 12. El apóstol Pablo nos habla de un aguijón. La palabra aguijón también se puede traducir como púa o astilla, algo que resulta molesto cuando se clava en la piel. Es por eso que Pablo lo usa de manera metafórica para hablar de un defecto físico que tenía el apóstol, algo que según Gálatas capítulo 4 versículo 14 había recibido en su carne, es decir, su cuerpo, y lo atormentaba. El apóstol Pablo sabía que esto era una enfermedad que había sido enviada por Satanás, pero permitida por Dios. Ahora bien, ¿cuál era el aguijón? El apóstol Pablo, hablando a los Gálatas sobre su enfermedad, les dijo: porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. En Gálatas capítulo 4, versículo 15. Así que efectivamente, el problema que tenía el apóstol Pablo era un problema en los ojos, un problema en su vista, y era un problema físico crónico que le obstaculizaba en su trabajo misionero y como predicador de la palabra de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo no escribía sus cartas. Romanos capítulo 16, versículo 22, él no las escribía. Él tenía escribas que le redactaban lo que él les dictaba, ya que su dificultad en la vista le impedía escribir con normalidad. En ocasiones puntuales, Pablo se veía obligado a escribir con su propio puño en partes concretas de las cartas, siendo esto una garantía de que eran suyas y no de un impostor. Es por ello que cuando él escribía, lo hacía en letras grandes debido a su problema de visión. Ahora bien, si Satanás fue quien le envió este problema de visión, ¿por qué Dios lo permitió? El propósito de Satanás era molestarlo y estorbarlo en su obra misionera y de predicación del Evangelio a los gentiles. Era tanto el estorbo que el apóstol Pablo llegó a pedirle 3 veces a Dios que quitara este aguijón. Sin embargo, Dios usó esta maldición en bendición, al considerar proteger a Pablo de él en enaltecerse, ya que sabemos que el apóstol Pablo había sido llevado hasta el tercer cielo. Él lo redacta hablando en tercera persona. Dios le contestaba: bástate en mi gracia, que mi poder se perfeccione en tu debilidad, sabiendo que en las debilidades es donde el poder de Dios se perfecciona. Así que el propósito de Cristo al dejar el aguijón a Pablo era protegerlo del orgullo,